Hola, bienvenida a esta breve tutoría sobre negociación colectiva arreglada en Chile. Parte primera, y que les habla es su relator Carlos Vildósola. Para comenzar, me gustaría que analizáramos un poco el concepto de negociación colectiva que se extrae del artículo 303 del Código del Trabajo. Y para ello debemos entender que una negociación colectiva es un procedimiento de relación entre una o más organizaciones, con uno o más empleadores o con grupos de trabajadores, con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo. Es decir, esta relación tiene un objetivo de establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado. La propia ley establece que este tiempo determinado puede estar comprendido entre 2 y 4 años, con la excepción que dicta el artículo 369, contemplando para ello 18 meses en condiciones especiales que vamos a ver más adelante. Pero nos interesa en este momento poder entender que este concepto de procedimiento, donde se relacionan las organizaciones sindicales, está relacionado con un sentido de conexión entre dos elementos. Por lo tanto, aquí debemos comprender que no existen enemigos por vencer, sino que acuerdos que deben llegar dos contrapartes. Los trabajadores que no pueden negociar están contemplados en el artículo 305, para lo cual vamos a estudiarlos en dos grupos: aquellos que efectivamente la ley establece que no pueden negociar, aquellos sujetos a contrato de aprendizaje. Ellos literalmente no pueden negociar, como aquellos contratados solo para el desempeño de determinada obra, faena transitoria o de temporada. Igualmente hay otro grupo de trabajadores que podría estar excluido de negociar, como los gerentes, los autorizados para despedir y contratar, y los que ejercen cargo superior de mando o inspección. Pero estos últimos, tanto como gerentes, los autorizados para despedir o contratar, o los que ejercen cargo superior, aquellos trabajadores, según sus contratos individuales, vamos a poder excluirlo o no de la probabilidad de negociar colectivamente. Si el contrato individual estableciese la prohibición de poder negociar de manera colectiva, ellos podrán reclamar en un plazo de 6 meses de la suscripción del contrato o de su modificación ante la inspección del trabajo, y ésta tendrá que resolver de manera administrativa si es procedente o no aquella facultad negociadora. Si la Dirección del Trabajo establece la prohibición o de alguna manera determina que ellos no pueden realmente negociar colectivamente, en un plazo no más allá de 5 días de aquella notificación, deberán estos trabajadores presentarse ante un juez competente, en donde podrán reclamar sobre la resolución de la Inspección del Trabajo ante la negativa de poder negociar. Otra cosa que debemos entender son las formas de negociación que están establecidas en el Código del Trabajo, que hablan sobre 3 tipos de negociaciones para poder así entenderlas de manera general. Aquellas que están estipuladas en el artículo 314, que están consideradas como aquellas negociaciones no regladas, que no están sujetas a ningún tipo de condición y requisito. Aquellas que están contempladas en el artículo 315, que son las regladas, que se deben sujetar a lo dispuesto por la normativa vigente, los plazos que estos establecen, de carácter perentorio o imperativos, y de igual forma aquella semi-reglada que está contemplada en el 314 bis, y que el único plazo, digamos, que se establece es el que el empleador deberá responder sobre aquel proyecto presentado por un grupo de trabajadores. Para poder entender estos 3 tipos de negociaciones es necesario poder diferenciarlo desde el punto de vista de quienes pueden negociar a través de estas distintas formas. Y aquí podemos ver que las directivas sindicales que representan o que son comisiones negociadoras que representan a grupos de trabajadores organizados a través de un sindicato, pueden negociar de una manera no reglada, que es aquella manera directa en donde
se sientan en una mesa de trabajo y de negociación ante un empleador y prácticamente se entiende que existen acuerdos sin llevarlo a la pregunta de la asamblea, sino que ellos directamente pueden negociar dentro de las facultades que la ley les otorga como representantes de los trabajadores. De igual forma, ellos podrían negociar de una manera arreglada, en donde muchas decisiones son llevadas ante la asamblea, quienes pueden votar ante la probabilidad de aceptar la última oferta o derechamente votar la huelga. Esta manera arreglada en que pueden ser llevadas a cabo por las directivas sindicales también pueden ser llevadas a cabo por grupos de trabajadores. Aquellos grupos de trabajadores que quieran negociar de manera arreglada deben cumplir el requisito de establecer a través de un acta en una reunión X, en donde podrán a través de aquella reunión levantar un acta en donde el quórum sindical debe ser similar al de un sindicato, es decir, ellos deben reunir un quórum parecido al sindical, en donde además de esto deberán determinar a través del acta quiénes son las personas que van a representarlo de manera colectiva sin la presencia de un ministro de fe. De igual forma, otro grupo de trabajadores puede negociar a través de la semirreglada del artículo 314 bis, en donde sí es necesario como requisito que se establece que deben ser elegidas estas comisiones negociadoras a través del inspector del trabajo, y aquí el quórum establecido por ley es de 8 o más trabajadores y además que deben negociar, ¿no es cierto? Y deben elegir una comisión entre 3 y 5 personas. Y es de esta manera en que podemos diferenciar las tres formas de poder negociar: la no reglada, la reglada y la semi-reglada. Y es así en que podemos entender que la representación de la empresa, según el artículo 326 en su inciso final, establece que el empleador tendrá derecho a ser representado en la negociación por hasta por tres apoderados que conforman la parte de la empresa, y que de igual forma pueden ser asistidos hasta por 3 asesores según el artículo 327, y por el lado de los trabajadores pueden estar establecidos por la comisión negociadora, de que en el fondo es idéntica a la directiva sindical, o que el grupo de trabajadores haya elegido a esta comisión a través de actas, no ante la presencia de un ministro de fe, y que también pueden tener hasta 3 asesores por su lado, según el artículo 327. Y aquí vemos esta figura donde se compone la mesa negociadora y vemos ahí en el lado del empleador, ¿no es cierto?, hasta 3 apoderados y hasta 3 asesores, y por el lado de los trabajadores, dependiendo la cantidad de directiva sindical que tengan, de 1 hasta 9 incluso, y pudiendo llegar hasta 11, y con 3 asesores. ¿Qué es lo que se puede negociar según el artículo 306? Aquí podemos ver una serie de beneficios que se pueden negociar según este artículo, que la mayor parte son mejoramientos de carácter laboral, condiciones de trabajo, fortalecimiento de la organización, aumento de remuneración, estabilidad, pero bajo ningún punto de vista la ley permite negociar materias que restrinjan o limiten la facultad del empleador de organizar, dirigir, administrar la empresa y aquellas ajenas a la misma. Por lo tanto, los trabajadores deben tener ese cuidado de pretender a través de las cláusulas colectivas de la negociación o del instrumento colectivo a firmar, pretender restringir o limitar facultades del empleador. De igual forma, se recomienda a las organizaciones sindicales o grupos de trabajadores que se reúnen con el único fin de negociar, que negocien aquellos conceptos que el empleador se encuentra obligado por ley a otorgar, por ejemplo, como ropa de trabajo, que tengan que ver con los elementos de protección personal, que de alguna manera incrementarían esta negociación y pudiendo estorbarla un poco. Pero de todas maneras igual se sugiere para estos casos establecer la fecha donde se deben entregar por ley aquellos elementos de protección para los trabajadores. Dentro de las menciones mínimas del proyecto de contrato colectivo, según el artículo 325, los trabajadores organizados para estos efectos deben individualizar las partes con nómina de los trabajadores involucrados. Para los efectos de trabajadores que no pertenecen a organizaciones sindicales,
es necesario y es realmente necesario que firmen en cada caso en las nóminas que se están presentando ante el empleador, ya sea en su calidad de adherente a una negociación o como grupo de trabajadores que se reúnen con este fin. Pero no están obligados a aquellos trabajadores que son representados por una comisión negociadora y que a la vez son socios del sindicato que van a negociar, no están obligados a firmar. Obviamente deben tener el cuidado y el detalle, ¿no es cierto?, de los trabajadores que van a ser incluidos dentro de esta nómina. También es bueno dejar en claro que aquellos socios que fueran excluidos de las nóminas, que por omisión, por olvido o por algún tipo de situación distinta pudieran ser dejados aparte de la nómina del proyecto de contrato y tienen su calidad de socio anterior a la fecha de la presentación de aquel proyecto, por solamente tener la calidad de socio, tienen el derecho inherente de poder negociar. De esta misma manera, aquellos socios o directivos que pertenecen a esta organización que va a negociar no pueden, de alguna manera, descolgarse durante el procedimiento de la negociación si ya se ha presentado un proyecto de contrato colectivo con su nombre o la organización lo haya olvidado, por lo tanto es parte hasta el final de aquella negociación. También se deben poner dentro de las menciones mínimas aquellas cláusulas que se proponen, los plazos de vigencia del contrato, que debe estar en aquel proyecto entre 2 y 4 años, no menos ni más, entre 2 y 4 años. La individualización de la comisión negociadora y la firma de toda la comisión negociadora, o por lo menos la mayoría de ellas, si son 3 directivos sindicales, a lo menos 2 deben estar estampada su rúbrica en este proyecto de contrato.